hoy en día. La pregunta para hoy es: ¿qué es sucesión? ¿Y cuáles son las consecuencias que trae en la organización? ¿Y cómo hacemos una buena selección para sucedernos a alguien? ¿Quién es el que nos sigue? ¿Quién es el que está detrás? A veces las sucesiones ocurren por accidente, se dan sin que lo esperemos. Alguien de pronto muere o se marcha de la organización o lo despide y tenemos que buscar un reemplazo. Ya hemos hablado en otras ocasiones del reemplazo, de cómo lo hacemos. Y hablábamos mucho de que lo más importante es buscar que se ajuste justamente a la organización como una pieza que embona ahí. Que no tratemos de hacer que algo disfuncional esté encajado ahí. Y hablamos en esa ocasión de qué era lo que era más importante en nuestro actuar con ese tipo de acciones. Pero hay una sucesión que es muy importante cuando se refiere a sustituir al presidente de la compañía, a la persona del cargo más elevado. Y allí es una situación diferente. Pienso yo que tenemos que considerar otras formas de hacerlo. La primera es que debe ser una cosa planeada, con mucho detalle, con mucha anticipación. Y para eso debemos de buscar recursos dentro y fuera de la organización. Y empezar a identificar grupos dentro de la organización, diversos a distintos niveles, en donde podamos justamente ver el talento que las personas tienen en ese momento y cuáles de ellas podemos utilizar para ese puesto que es vital, importante y muy significativo. Por lo general, lo que tenemos que enfocarnos es a buscar algo que es muy difícil, porque por regla natural no es siempre el que ha tenido un buen desempeño, el que se ha desempeñado muy bien, el que es capaz de tener el puesto de director general o de presidente de la compañía. Porque en este puesto se requiere algo más que el simple desempeño. Aparecen otras posibilidades. Y en mi opinión, lo más importante por lograr en ese caso es buscar talento, buscar creatividad, buscar a alguien que pueda tomar a la organización como está y hacer una transición y llevarla a lugares en donde a lo mejor nunca se pensó que pudieran llegar. Y aquí es en donde no debemos de buscar solamente a personas con alto desempeño. Y quiero enfatizar eso. Necesitamos aquí una persona, que se enfoque muchísimo a mantener unas relaciones muy abiertas, que la apertura sea muy clara y que él plantee una posibilidad, un nuevo principio para empezar a desarrollar desde donde se encuentra la organización ahora hacia dónde vamos a dirigirnos, cuál es el futuro. Esto es lo primero, el hacer muy claro, decir el por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Y una vez que tenemos nuestro propósito, empezar a decir de qué manera lo vamos a hacer. Y una vez que sabemos de qué manera lo vamos a hacer, poder identificar claramente qué es lo que hacemos realmente. Y esto requiere de creatividad, más que nada, mucha creatividad y una gran potencial para relacionarme con las personas, para incluirlas en una forma plena a toda la organización interna y externa que contribuye con nosotros. Las fronteras de las organizaciones no se acaban físicamente en donde la organización termina, se extienden a muchas otras cosas y eso es algo que debemos cuidar. Entonces, relacionarse, incluir, hacer que las gentes participen, también invitar a que la gente influya, que toda la organización se sienta inspirada y de una forma influya para que logremos cosas o no logremos cosas o para evitar algunos tropiezos que pudiéramos tener. Y finalmente, hacer que todos puedan expresarse. Las tres cosas, participar, influenciar y expresarse, son fundamentales para que ese cambio tenga raíces profundas en corto tiempo y se pueda llevar a la organización sin descalabros adelante. Muchas veces, y esto es una realidad, buscamos el desempeño y el fracaso es enorme. Algunas veces la organización acaba por desaparecer, justamente porque no tenemos esa posibilidad, ese gran recurso que me da el personaje que tiene ese puesto. Va a tener que hacer cosas completamente diferentes a cualquier otro puesto en la organización. Y eso es lo que debe distinguir el sucesor. ¿Qué debe tener el sucesor?
No simplemente continuar con lo que tenemos, no simplemente conseguir haciendo las cosas como son, sino tiene que abrir nuevas posibilidades y revitalizar con una nueva energía, con una nueva forma de ver el mundo y con una nueva forma de actuar hacia dónde vamos a dirigirnos. Y ese es el propósito de hacer, enfocar, de decir cómo hacemos la selección y a quién invitamos a que participe de esta forma. Y pueden ser gente interna, puede ser gente externa, pero enfatizo, tiene que ser alguien que tenga un gran potencial en el aspecto creativo, de innovación, de hacer cosas a las que nunca se había enfrentado. Y eso frecuentemente no implica solo el desempeño, implica otra serie de características. A veces la pregunta que me hacen es si la asociación debe ser una recompensa por el trabajo y la carrera que se ha hecho dentro de la organización. Y en ese punto se ve la asociación como un premio. Te premiamos porque has estado aquí haciendo muchas cosas, llevas toda una vida aquí y tú eres la persona que te le vamos a dar el puesto como una recompensa, como un premio por tu desempeño. Y aquí es en donde yo difiero de eso. Aquí tendríamos que ver, sí, eso es un factor que debemos tomar en cuenta. Quizás debemos de considerar a las personas que tenemos y que han hecho carrera dentro de la organización. Pero el factor importante es, no importa en dónde estés, el trabajo de ese puesto es diferente. Lo que se requiere es distinto y tenemos que enfrentarnos de esa posición a la situación interna y a la externa. Y ese enlace requiere de habilidades muy distintas a las que se han realizado durante una carrera a través de toda la organización. Ese es el punto entonces en donde para mí lo importante es tener creatividad, tener innovación, tener la capacidad de actuar en ese nuevo ambiente y desarrollar nuevas cosas. La organización cambia radicalmente una vez que cambiamos al presidente o al director general de la compañía. Y eso es algo que tenemos que enfrentar. Sí tenemos que recompensar, sí tenemos que reconocer a los que tienen una carrera y sí hay algo muy importante que tienen que hacer y colaborar. Pero no necesariamente debemos de considerar la asociación como un premio por la permanencia o por los resultados que hemos tenido durante mucho tiempo. Hay que buscar las otras características, la inteligencia, la capacidad de relacionarme, la capacidad de hacer que la gente participe, que la gente realmente pueda influenciar y finalmente que podamos expresarnos de forma plena y sobre todo redefinir o volver a enfocar cuál es nuestra misión, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir en el futuro. El elemento humano. Deja de correr y avanza. El libro que voy a recomendar el día de hoy es La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que es un estupendo libro, breve, pero lleno de valor y de sabiduría. En los 40, Torres Bodet, siendo secretario de Educación, le pidió a Alfonso Reyes que escribiera esta cartilla moral para poder difundir una serie de valores y poder construir dentro de México ciudadanos que tuvieran esto, valor y mucha riqueza moral. Esto lo realizó Alfonso Reyes de una manera estupenda. Este libro es un tesoro que inicialmente el objetivo era que todo mundo en las escuelas primarias y en los centros sociales y comunitarios se pudiera leer y conversar y crear un diálogo acerca de los preceptos que están aquí incluidos. Y Alfonso Reyes hace un trabajo maravilloso aquí y este es uno de los pequeños gigantes que me gustaría recomendar. Breve, quizás con la óptica del 2010 algunas de las cosas las veamos extrañas, pero es un libro valioso que todos podemos valorar y aprender de él, de la brillante forma como Alfonso Reyes estructura estos conceptos y estos valores que son tan reales como el día de hoy. Muchas gracias.